Hay un momento preciso en la vida de un hombre en el que comprende que ya no controla la historia. No es cuando pierde dinero, ni cuando la prensa lo critica, ni siquiera cuando el amor se rompe. Es cuando sus propios hijos dejan de pedirle permiso. Cuando las decisiones importantes ya no pasan por su voz. Ese instante es silencioso, casi invisible, pero definitivo. Y ese momento le llegó a Gerard Piqué una noche cualquiera, mientras estaba en Barcelona, creyendo que todo estaba bajo control. El mensaje no fue largo, no fue dramático, no venía acompañado de gritos ni de reproches, pero bastó una frase para que el suelo se moviera bajo sus pies. Shakira iba a hacer algo en Argentina, algo que él había intentado evitar durante meses. Hasta ese instante, Piqué aún creía que conservaba cierta influencia, que, aunque la relación estuviera rota, todavía podía negociar, frenar, posponer. Pensaba que el equilibrio de poder seguía repartido. No era así. Shakira llevaba semanas en silencio, un silencio estratégico. No respondía a llamadas largas, no entraba en discusiones innecesarias. Solo hablaba de lo indispensable. Los niños, los horarios, los viajes. Esa calma había confundido a Piqué, haciéndole creer que nada grande estaba por ocurrir. Pero en Argentina, mientras él dormía tranquilo, algo se estaba preparando. Shakira había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. No era impulsiva, no era una reacción emocional. Era el resultado de meses de reflexión, de noches sin dormir, de conversaciones internas que solo una madre y una mujer que ha sido observada por el mundo entero puede tener. Lo que iba a hacer esa noche no solo afectaría su carrera. Cambiaría para siempre la dinámica familiar. Y, sobre todo, marcaría el punto exacto en el que Piqué entendería que ya no era él quien decidía. Cuando intentó intervenir, ya era tarde. En Argentina, el ambiente era distinto. Shakira sentía algo que hacía tiempo no sentía: control. No sobre otras personas, sino sobre su propia narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando, estaba liderando. Sus hijos estaban con ella. No preguntaron si podían, no pidieron autorización, simplemente confiaron, y esa confianza fue el golpe más fuerte para Piqué, incluso más que lo que ocurriría esa noche frente a miles de personas. Mientras los focos se encendían y el público esperaba, Shakira respiró hondo. Sabía que cada palabra, cada gesto y cada silencio serían interpretados. Pero también sabía algo más importante. Ya no necesitaba permiso para ser quien era. En Barcelona, Piqué miraba su teléfono una y otra vez. Llamadas perdidas, mensajes sin respuesta, intentos desesperados por frenar lo inevitable. No era solo miedo a la prensa o a la opinión pública. Era el miedo profundo de quien siente que el poder se le escapa de las manos. Lo que Shakira haría esa noche no era un ataque directo. Era peor. Era una declaración de independencia absoluta. Y cuando el escenario argentino se iluminó y el primer acorde sonó, algo se rompió para siempre. No fue una discusión. No fue un juicio. No fue un comunicado. Fue el instante exacto en que el equilibrio de poder cambió de lado. Gerard Piqué supo que algo no iba bien desde el momento en que nadie le dio detalles claros. No hubo discusiones previas, no hubo negociaciones interminables, no hubo advertencias. Solo silencio, y el silencio, cuando viene de Shakira, nunca es casual. Durante semanas, Piqué había intentado anticiparse. Llamadas a intermediarios, mensajes indirectos, sugerencias disfrazadas de preocupación paternal. No quería que ella hiciera eso en Argentina. No porque fuera ilegal, no porque fuera peligroso, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Argentina no era un escenario cualquiera, era un territorio simbólico, un lugar donde Shakira había encontrado apoyo, respeto y una audiencia que no le exigía suavizar su historia. Allí, su voz no era cuestionada, era celebrada. Y eso era precisamente lo que Piqué temía. Lo que Shakira planeaba no era una venganza directa, ni un ajuste de cuentas público. Era algo mucho más poderoso. Contar su versión sin pedir permiso, sin filtros, sin miedo. No con un comunicado frío, sino con música, presencia y decisión. Cuando Piqué se enteró de que sus hijos ya estaban involucrados emocionalmente en ese momento, no como protagonistas, sino como testigos conscientes, entendió que había cruzado una línea invisible.
Ya no era una conversación entre adultos. Era una nueva realidad familiar que se estaba formando sin él en el centro. Intentó detenerlo de la única manera que conocía, apelando al pasado. Recordando acuerdos, conversaciones antiguas, promesas implícitas. Pero Shakira no respondió como antes. Ya no explicaba de más. Ya no justificaba cada paso. Simplemente avanzaba. En Argentina, los ensayos se sucedían con precisión quirúrgica. Nada quedaba al azar. Cada luz, cada pausa, cada palabra estaba pensada. Shakira no improvisaba, ejecutaba. Y en ese proceso, sentía algo que había perdido durante años. Autoridad sobre su propia historia. Sus hijos la observaban con una mezcla de admiración y normalidad. Para ellos, no era la noche polémica. Era su madre siendo fuerte. Y esa percepción, tan sencilla y tan poderosa, fue lo que terminó de romper el antiguo equilibrio. Piqué, desde la distancia, comenzó a comprender que su influencia ya no funcionaba como antes. No podía frenar decisiones que no pasaban por él. No podía imponer tiempos ni condiciones. El poder que creyó conservar se había diluido lentamente, sin ruido, hasta desaparecer. Cuando finalmente entendió qué iba a suceder esa noche, la desesperación se mezcló con una sensación nueva. Irrelevancia. No mediática, sino emocional. La historia avanzaba sin consultarlo. Mientras tanto, Shakira se preparaba para salir al escenario. No estaba nerviosa, estaba concentrada. Sabía que no todos aplaudirían. Sabía que habría críticas, pero también sabía que ese paso era necesario, no solo para ella, sino para redefinir la estructura familiar que había quedado en ruinas tras la ruptura. Esa noche no se trataba de señalar culpables, se trataba de establecer límites, demostrar que el control no se grita ni se impone, se ejerce con decisiones firmes. Y cuando el reloj marcó la hora exacta, ya no había marcha atrás. Lo que Piqué había intentado evitar durante meses estaba a punto de suceder. Y esta vez, nadie le pidió permiso. El estadio en Argentina estaba lleno. No solo de gente, sino de expectativa. El público no sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero sentía que no sería una noche más. Shakira lo percibía desde el backstage. Una energía distinta, densa, casi eléctrica. No era nerviosismo, era conciencia. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible. Cuando salió al escenario, el ruido fue ensordecedor. Aplausos, gritos, nombres coreados. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Canciones conocidas, sonrisas controladas, movimientos medidos. Pero había algo debajo de la superficie. Una tensión contenida que esperaba el momento exacto para revelarse. Y ese momento llegó. No fue un discurso largo ni una explicación directa. Fue una combinación de palabras, silencios y miradas. Una frase cantada con una intención distinta. Un gesto que, para muchos, pasó desapercibido, pero que para otros fue clarísimo. Shakira no estaba improvisando, estaba marcando territorio emocional. En ese instante, el equilibrio cambió. Sus hijos estaban allí, no en primera fila, pero lo suficientemente cerca como para entender. No vieron a una mujer dolida, vieron a una madre segura, firme, dueña de su espacio. Y esa imagen se grabó en ellos de una forma que ninguna conversación privada podría haber logrado. En Barcelona, Piqué observaba fragmentos en su teléfono. Vídeos grabados por asistentes, mensajes reenviados, titulares que comenzaban a aparecer incluso antes de que el concierto terminara. Cada segundo que pasaba confirmaba lo que más temía. Ya no podía controlar el relato. Intentó convencerse de que era solo un momento mediático, que el ruido pasaría, pero algo en su pecho le decía que no, porque no se trataba de prensa ni de fans, se trataba de una reconfiguración silenciosa del poder familiar. Cuando Shakira terminó esa parte del show, el público explotó. No todos entendieron el mensaje, pero lo sintieron. Era autenticidad, era cierre, era una mujer que ya no pedía permiso para existir en voz alta. Después del concierto, mientras el estadio se vaciaba lentamente, Shakira se sentó sola unos minutos. No lloró, no celebró, simplemente respiró. Sabía que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Ni las conversaciones con Piqué, ni la dinámica con sus hijos, ni la manera en que el mundo la miraría. Los niños se acercaron, no preguntaron nada, no necesitaban hacerlo, la abrazaron con naturalidad,
como si aquel acto de fuerza fuera lo más normal del mundo. Y en ese gesto sencillo estaba la respuesta más contundente a todo. En Barcelona, Piqué entendió finalmente lo que había perdido. No era autoridad legal, no era visibilidad pública, era algo más profundo. La centralidad emocional. Ya no era el punto de referencia. Ya no era el eje. Esa noche no hubo llamadas posteriores. No hubo reclamos, solo un silencio distinto, un silencio definitivo, el tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino aceptación tardía. Shakira no había ganado una batalla, había cerrado un ciclo, y ese cierre, lejos de ser ruidoso, fue implacable. El verdadero impacto no llegó esa noche, llegó al día siguiente. Cuando amaneció en Argentina, el nombre de Shakira ya estaba en todas partes. Titulares, fragmentos de vídeo, análisis interminables. Cada medio intentaba descifrar lo ocurrido, ponerle palabras, convertirlo en noticia. Pero lo esencial no estaba en lo que se decía afuera, sino en lo que había cambiado adentro. Shakira despertó temprano, no revisó el teléfono de inmediato. Preparó el desayuno para sus hijos como cualquier otro día. Esa rutina sencilla, casi invisible para el mundo, era ahora su mayor declaración de poder. No había caos, no había culpa, había calma. Los niños estaban distintos, no alterados, no confundidos, más bien tranquilos, como si algo que llevaba tiempo flotando finalmente hubiera encontrado su lugar. Ya no necesitaban preguntar qué pasaría después, lo intuían. En Barcelona, Piqué también despertó temprano, pero su mañana fue otra. El teléfono vibraba sin parar, mensajes de su entorno, de amigos, de personas que opinaban, aconsejaban o simplemente querían saber cómo estaba. Respondió poco, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía qué decir. Por primera vez, entendió que no se trataba de un conflicto puntual, sino de una transición. Una en la que él ya no ocupaba el rol que había dado por sentado durante años. Intentó pensar en términos racionales, acuerdos, horarios, responsabilidades, pero había algo que no encajaba en ninguna lista, la sensación de haber quedado fuera de una decisión clave, no excluido legalmente, sino emocionalmente. En los días siguientes, la comunicación entre Shakira y Piqué fue mínima, pero clara. Breve, funcional, sin reproches, sin negociaciones disfrazadas, cada mensaje iba directo al punto, y eso, paradójicamente, fue lo que más le costó aceptar a él. Ya no había espacio para influir. Los medios comenzaron a hablar de empoderamiento, de mensaje, de golpe simbólico. Pero Shakira no leía nada de eso. No necesitaba interpretaciones externas, sabía exactamente por qué había hecho lo que hizo. No para herir, no para demostrar, sino para establecer una frontera definitiva. Sus hijos comenzaron a moverse con naturalidad dentro de esa nueva estructura. Ya no preguntaban si podían opinar. Opinaban, ya no esperaban validación constante. Se sentían seguros, y esa seguridad no provenía de reglas estrictas, sino de coherencia. Piqué observaba ese cambio desde la distancia. No podía negarlo. Los niños ya no lo buscaban para autorizar decisiones que antes sí. No por rebeldía, por confianza en otro centro. Ese fue el verdadero quiebre. No hubo una discusión final. No hubo una pelea explosiva. Solo una comprensión lenta y dolorosa. El poder no se pierde cuando alguien te lo quita, sino cuando deja de necesitarte para sostenerlo. Shakira, mientras tanto, comenzó a planear su siguiente etapa. No solo profesional, sino personal. Nuevos proyectos, nuevos espacios, nuevas rutinas. No como huida, sino como construcción. Cada paso era una afirmación silenciosa de autonomía. El equilibrio familiar se había reconfigurado. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Y aunque Piqué tardaría tiempo en aceptarlo del todo, la noche en Argentina ya había dejado algo claro para siempre. El control no se recupera una vez que deja de ser necesario. Aceptar la pérdida de control no es inmediato. Para Gerard Piqué, fue un proceso lento, incómodo y silencioso. No hubo un momento exacto de rendición, sino una suma de pequeños gestos cotidianos que le dejaron claro que su papel había cambiado. Ya no era el centro de las decisiones importantes, ya no era el punto de equilibrio emocional. Al principio, intentó recuperar terreno de la única manera que conocía, estando presente.
Llamadas más frecuentes, mensajes más atentos, interés genuino por la rutina de sus hijos. Pero incluso esos intentos, bien intencionados, chocaban con una realidad distinta. Los niños respondían con cariño, sí, pero desde un lugar nuevo. No buscaban aprobación, compartían información. Ese matiz lo decía todo. Shakira observaba sin intervenir. No corregía, no impedía, no explicaba. Había aprendido que el verdadero poder no está en controlar la narrativa ajena, sino en sostener la propia con coherencia. Su prioridad era una sola: estabilidad emocional para sus hijos. Y esa estabilidad no se negociaba. Los niños comenzaron a desarrollar una seguridad que sorprendió incluso a quienes los conocían de cerca. Tomaban decisiones pequeñas sin miedo. Expresaban opiniones sin dudar, no porque alguien se los hubiera enseñado explícitamente, sino porque el entorno lo permitía. El nuevo equilibrio familiar no estaba basado en autoridad, sino en confianza. Piqué, con el tiempo, entendió que insistir en recuperar lo perdido solo profundizaba la distancia. Empezó entonces un camino distinto: redefinir su rol, no como figura central, sino como presencia constante, no como quien dirige, sino como quien acompaña. No fue fácil, requirió renunciar a expectativas antiguas y aceptar una versión más humilde de sí mismo dentro de la familia. Pero también trajo algo inesperado: alivio. Ya no tenía que sostener una posición que no encajaba. Podía simplemente estar. En el plano público, las interpretaciones seguían multiplicándose. Algunos hablaban de derrota, otros, de madurez, pero lo cierto es que ninguno de los dos estaba compitiendo. Shakira no necesitaba demostrar nada más. Piqué tampoco quería hacerlo. Cada uno había encontrado un lugar distinto. Con el paso de las semanas, la comunicación entre ambos se volvió más fluida. No porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque había dejado de dominarlo todo. Había respeto, había límites claros, y, sobre todo, había una comprensión compartida. Lo ocurrido en Argentina no fue un ataque, sino un punto de inflexión. Para Shakira, esa noche marcó el inicio de una etapa donde ya no se explicaba. Para Piqué, el comienzo de una donde debía escuchar más y dirigir menos. El equilibrio familiar no volvió a ser el mismo, pero tampoco debía serlo, porque hay cambios que no se corrigen, se aceptan. Y en ese nuevo mapa emocional, cada uno empezó, por fin, a caminar con sus propios pasos.